tipo de tema. Justamente para conversar de esto hemos invitado a Juan Carlos Valdivia, destacado analista político. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por venir en feriado. No, encantado, a la orden. Bueno, ¿qué tal feriado, no? ¿Qué tal San Pedro y San Pablo para el gobierno? Porque se está haciendo esto una telenovela por capítulos, ¿no? Se va soltando poco a poco estos audios que son verdaderos dardos a la yugular. Sí, yo, la verdad es que a mí me asquea cada vez que escucho una grabación, un chuponeo, una interceptación telefónica, lo que sea. Me parece que es una violación a la intimidad, una violación a los derechos de la gente que participa legítimamente en política o haciendo negocios o en fin, lo que sea. Creo que es una muy mala práctica, ¿no? Y es una muy mala práctica que este Contralor, pues, además las entrega por partes, editado, con anuncios, ¿no? Porque el sábado dijo, de repente hay otro audio, ¿no? Claro, lo dijo en conferencia de prensa. Mira, ¿no? Yo creo que me han grabado, dijo. A principios de junio, permíteme que me voy a poner los lentes porque ya no leo yo si no es con lentes. A principios de junio, en Caretas, hubo una nota que ha pasado desapercibida que si me permites. Sí, por favor. Dice, el año anterior, en el 2008, se refieren a nombramiento de la sucesora de Genaro Matute. Dice, poco después de estallar el escándalo de los petroaudios, el expremier Jorge del Castillo se reunió a recomendación del entonces vicepresidente Luis Gianpietri con el marino retirado Elías Ponce Feijó, el que grababa, el chuponeador, así es. ¿No es cierto? Del Castillo buscaba información sobre quién podía haber interceptado sus comunicaciones y no podía imaginar que el propio Chito Ponce era el que estaba detrás del chuponeo. Ponce le recomendó a Alarcón. Chito Ponce, el chuponeador, le recomendó a Jorge del Castillo que busque a Alarcón. Lo que le llamó la atención, dice Caretas, lo que llamó la atención de la prista, que se cuidó de que quede fuera de la terna propuesta. Poco tiempo después, Ponce fue detenido y en mayo del 2009, luego de la anulación del nombramiento de Suárez, o sea, quiere decir que era un chuponeador profesional. Y te voy a dar otro dato adicional. En la Contraloría, cuando el señor Alarcón ha sido funcionario de administración, han contratado a Business Track. Y que me desmienta. Cuando el señor Alarcón era responsable de administración, ha contratado a Business Track para trabajos en la Contraloría. Y no sabemos si los tiene contratado ahora, ¿no? Claro, ya a través de otras figuras. Este personaje es un personaje nefasto para la política. La verdad es que para el país le está haciendo un daño enorme. Está haciendo un daño enorme porque... Bueno, fue el último de los regalitos de la gestión de Humala, ¿no? Por cierto, es uno de los regalos aceptado por el gobierno, además hay que decirlo, o sea, porque si el presidente Kuczynski hubiera dicho cuando fue electo que no quería que se nombre Contralor, no lo hubiera nombrado, ¿no? Pero bueno, permitió que sucediera eso. Este señor está paralizando por completo al Estado. O sea, no hay funcionario público que pueda hablar con alguien de la Contraloría. Y no hay funcionario público que quiera tomar una decisión por miedo a una actitud temeraria del Contralor. Justamente eso fue parte de la conversación, ¿no? Estaban preocupados porque se había denunciado a 10 funcionarios, dijo, y nadie quiere tomar. Y es la única vez en la que interviene el Contralor y dice, no son 10, son 14, son 14. Los funcionarios. Es la única vez que interviene. Habría que escuchar el audio completo. De repente el Contralor interviene más veces. Eso es parte de este sistema. El Contralor entrega editados partes que a él le interesa que se sepan para ir generando la noticia y ir generando la corriente de opinión para que nos convencemos de que hay diálogos indecorosos, ilegales, delictivos, no sé. Yo te voy a dar mi opinión. Yo no veo básicamente acá más que una conversación de ir como altos funcionarios negociando algunas cosas y hablando de algunos, temas. El legítimo interés de un funcionario público de buscar que proyectos del Estado salgan adelante. Lo que sí veo peligroso es este tema de que el propio premier hable de Chinchero, porque él había anunciado que él se había puesto de costado al lado de este tema por el tema. Su hermana renuncia, él en enero dice, yo no voy a participar del tema. Su hermana renuncia a finales de febrero o primeros días de marzo. Pero en esta reunión sí lo menciona otra vez, pues, ¿no? Pero ya, eso es en mayo.
Lo que hay que tener en cuenta son los tiempos. O sea, porque también, como nos dan la grabación de Vizcarra, la grabación de Torne, y nos dan después ahora la grabación de Zavala, pareciera que son episodios distantes en el tiempo. Son todos juntos. Es todo el mismo momento en el cual se está tratando de ver que el informe del Contralor permita que Chinchero vaya. Al final... Es que a mí no me queda claro si después de la renuncia la hermana quedó totalmente alejada de la empresa, ¿no? Ya por eso se presta a suspicacias. Bueno, pero si tuvieras alguna ilegítima sospecha en contrario, tendrías que demostrarlo. O sea, no podemos vivir en un mundo de sospechas. En el periodismo y en el derecho se prueba. Sí, claro, es que el propio Premier dijo que se iba a mantener al margen, y acá él mismo mete el tema, ¿no? Se iba a mantener al margen porque tenía su hermana ahí. Yo no voy a defender a Zavala que se defienda solo, ¿no es cierto? Pero me parece que hay que mirar las cosas con debida proporción. Efectivamente, el tema de Chinchero es un tema sobre el cual apartando eso me parece inocuo. En realidad acá no se está haciendo ninguna componenda ni ningún negocio por debajo. Si hay un auditor que te está auditando, eso pasa en la empresa privada y en el sector público. Si el auditor te está auditando, tú revisas de que las cosas traten de salir en orden. Si no salen en orden, como no salieron en orden, o salieron como quería el Contralor que salga, al final se asume las consecuencias y bueno, irán a juicio y tendrán las denuncias y efectivamente. Pero tampoco se puede decir que esto es pues un acto de un chantaje, una presión, Además se conversan los mejores términos. El titular de un periódico hoy día dice brutal presión. Brutal presión. Eso es tratar de formar opinión diciendo esto es una cosa monstruosa y abusiva. Y uno escucha el diálogo y son diálogos de tías cuidadosas que tratan de decirle con mucho cuidado al Contralor que bueno, que las inversiones, que el desarrollo, que son importantes para el país, que hay que tratar de sacarlos adelante, cómo los sacamos, ¿no es cierto? Una conversación cuidadosa, con insinuaciones a medias, donde no llega a saber nada. Y tratándole de explicar, ¿no?, punto por punto dónde estaban los problemas, dónde estaban los problemas en la línea 2, dónde estaban los problemas en Talara, que incluso el propio Premier dice que para él eso no se debería haber hecho nunca, pero ahora ya en medio de un contrato firmado era más caro salirse. O sea, le van explicando poco a poco cómo va. Siempre que finalmente estos son funcionarios todos del Estado. O sea, acá no hay ni siquiera diferentes poderes, ¿no? O sea, la Contraloría es parte del Ejecutivo, ¿no? Será el controller del Ejecutivo, pero es parte del Ejecutivo, ¿no? Entonces, toma control de los hechos y de las cosas que se hacen para ejecutar el presupuesto y las acciones, pero son todos funcionarios del Estado que deberían estar todos preocupados porque las cosas se hagan en orden, pero que se hagan, ¿no es cierto? Entonces, yo siento que ahí pues ha habido un exceso de... Ahora, por cierto, si sale el resto del audio y en el resto del audio encontramos una situación pues que va más allá, que va más allá de lo que aquí se ha escuchado. Qué pena, ¿no es cierto? Pero lo que yo veo hoy día es el esfuerzo de funcionarios públicos por tratar de sacar una serie de proyectos adelante. El gobierno ha caído, creo que lo hemos conversado acá, en la trampa del destrave, pues, ¿no es cierto? O sea, con el niño, con el tema de la corrupción brasileña, la economía se paró por completo encima de decisiones cerradas que tomó el mismo ministro Torne. Y entonces, ahora ellos están tratando de sacar los proyectos que tenían. Además tengo la impresión que creyeron, pese a la experiencia que tienen en la administración pública, por lo menos el Premier, creyeron que estaba más fácil de lo que en realidad estaba, ¿no? Así es, y esto ha sido, como lo dicen en la conversación, todo estaba enredado, ¿no? Y claro, es difícil tirar para atrás y es difícil volver a reordenar todo, ¿no es cierto? Bueno, ya en el caso de Chinchero ya se hizo, o sea, ya se ha tenido que parar todo y comenzar de cero. Ahora, Chinchero... El gasoducto también se ha ido a cero, y todo eso está teniendo un impacto en los puestos de trabajo, en la economía nacional. O sea, es bastante fácil para los congresistas decir que se cancelen los proyectos. Son pues 50.000 puestos de trabajo que se han perdido en este año. Claro.
Solo en el gasoducto como 10.000. Así es. Solo en el gasoducto. Solo en el gasoducto. Y entonces, claro, para ellos que reciben su sueldo mensualmente es fácil decir que se cancelen los proyectos. ¿Es la gente que se queda sin trabajo? ¿Crees que se está jugando al fracaso del gobierno, cueste lo que cueste? En muchos congresistas, sí, sin duda. En muchos congresistas. Yo no diría que todo el fujimorismo, pero congresistas, periodistas dedicados al activismo político, ¿no? Están buscando el fracaso del gobierno, sin ninguna duda, ¿no? ¿Y cuál es la salida? Porque parece que de todas maneras por el Congreso va a pasar Zabala. No sabemos con qué consecuencias, no sabemos si se quieren tirar abajo al gabinete, porque podría haber una respuesta destemplada también del gobierno e ir con todo al choque también, bueno, ¿no? Esto, insisto, si es hasta acá donde lo que conocemos y todo es en ese mismo sentido, yo no encuentro nada malo. Veremos lo que hay en el resto de la grabación. Es peligroso estar jugando pues con la estabilidad del gobierno, ¿no es cierto? O sea, cambiar ministros, o sea, por supuesto que es fácil, cambias el ministro, que entre otro gabinete completo, que cambien 5 o 6 funcionarios, se tomarán pues 6, 8 meses más en aprender a conocer el cambio. Claro, por lo tanto la economía sigue parada, el barco parada, sigue anclado y la gente se sigue quedando sin trabajo. No, y empiezan los problemas sociales, ¿no? Porque la gente no se va a quedar tranquila tampoco, ¿no? Ese es el problema, ¿no es cierto? Entonces, este gobierno tiene que gobernar, cosa que no ha estado haciendo, ¿no es cierto? Y el legislativo tiene que colaborar en esa tarea de sacar adelante la economía, ¿no? Yo creo que no es una situación como para alegrarnos ni llamar a exaltarnos y hacer de esto un drama, ¿no es cierto? O sea, ha salido el drama es que tengamos un funcionario como Alarcón que se dedica a grabar. Esta cosa que sale en Caretas, esta denuncia, este trascendido, este comentario de Caretas, no fue rectificado por Alarcón en ningún momento. A ver si puede rectificar que él ha contratado a Business Track en la Contraloría. Sería grave, porque ¿para qué contratas a una empresa como esa, no? De repente los chuponeos eran históricos en la... Pero tiene que explicarlo, ¿no? Tiene que explicarlo, ¿no? Es un personaje extraño, ¿no? O sea, este tema de los carros es una cosa rara, ¿no es cierto? O se dedica al negocio de los carros, o para qué hace este sistema de negocio de carros que compra caro y vende barato. No, llama mucho la atención. Cualquier experto en el lavado de dinero estaría mirando. Se le prenderían las alertas, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y en medio de esto, el Congreso, cuando pudo cortarle la cabeza esta semana, le dio un poco más de oxígeno hasta la siguiente para escuchar. Porque esperaban que salga el audio. Eso es evidente, ¿no? O sea, Becerril está en contacto con el Contralor. De repente le tiene un audio y entonces... Dicen que hay audios de congresistas, no sé de cuáles, pero dicen que también ha grabado sus conversaciones con los congresistas. Probablemente por eso Becerril es tan dócil con él, ¿no? De repente, ¿no? Habría que mirar. O sea, cuando fue el auditor que acusa a Alarcón a la comisión de Arana, Becerril lo trató como si fuera un delincuente. Un delincuente. ¿No? Muy agresivo, sí. O sea, ahí hay cosas que requieren explicación, ¿no? ¿Cierto? Hay que ver qué cosa es lo que está pasando con este señor Alarcón. Puede resultarnos una cosa más peligrosa de lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? O sea, porque tiene pues un tema de plata que no explica, ¿no? Tiene estas grabaciones que comienzan a saltar cada vez que él está en problemas o que necesita... Claro, son las granadas antes de irse para no irse solo, ¿no? Está llevándose a Sansón y los filisteos, se está yendo con todos, ¿no? Ahora, ¿crees que en el Congreso también este escándalo le pueda costar la cabeza a Zabala o no crees que el Congreso llegue a tanto? Si es solamente lo que hemos escuchado, no creo que crees que haya razón se atrevan, ¿no? Pero no va a pasar va a pasar un mal rato, va a tener que ir al Congreso, va a tener que dar explicaciones. Creo que ya el gobierno lo que necesita es echarse a andar. Necesitamos proyectos. Esto está, la economía está parada y
Y acá estamos jugando ¿Y cuánto a de a la agenda que nos pone el señor Alarcón. Esto es inaceptable, pues, ¿no? Claro, ¿y cuánto de este anclaje es culpa del gobierno y cuánto del ruido político que le están provocando al gobierno? Bueno, es un gobierno débil, pues, ¿no es cierto? Que no ha sabido hacer política, que se ha dedicado a sacar los proyectos, a mirar, a planificar, a ver las grandes cosas, pero no se ha dedicado pues a lo cotidiano. Entonces la gente siente que no es un gobierno que los atienda, ¿no? Entonces, y en el Congreso no han podido entablar una relación directa con el fujimorismo, ¿no? Claro, tiene dos debilidades grandes, no tiene mayoría en el Congreso, al contrario, está muy debilitado y no tiene calle tampoco. No tiene calle, ¿no? No tiene esquina. Claro, porque una cosa podría haber equilibrado la otra, pero con baja aprobación y con minoría en el Congreso... Y con ministros poco gustosos de salir a dar explicaciones, a debatir, a explicar. Hoy día he visto a Salvador Solarte, que me parece que es uno de los voceros más articulados entre los ministros que han salido. Todos los otros han salido más o menos casi a esconderse, ¿no? A tratar de hablar de otra cosa y no hacer política y no salir a defender a su gobierno y a su presidente del Consejo de Ministros. Sí, creo que estaban más preocupados en el fin de semana largo, ¿no? Sí, que en ser la muralla que necesita sí, entonces creo que si no hay pues unidad en el gobierno tienen un problema, ¿no? O sea, los congresistas deberían salir, debería estar una cosa más activa, pero en fin, lo que sí no podemos permitir es que la grabadora Alarcón sea la que ponga la agenda nacional. Eso es lo que no podemos permitir, ¿no? O sea, hay que acabar con esto de una vez. El Congreso debió acabar con esto el fin de semana, el viernes, que ya estamos hoy día jueves, el miércoles, ayer, ¿no? Y se siente como que la mayoría en el Congreso dicta la agenda y medianamente gobierna también, ¿no? Sí, pues se siente... La verdad es que han habido cosas que son errores de este gobierno, o sea, sin duda, pues todo este tema de Chinchero es un error del gobierno. Chinchero que creó demasiadas suspicacias y desgastó demasiado. Es un error del gobierno que no supo detener en su momento, ¿no es cierto? Y el presidente con su pizarrita y Vizcarra yendo a la interpelación a explicar esto sin darse cuenta de que estaban pues metiéndose en Honduras, ¿no? O sea, en fin, eso ha generado un gran problema y un gran desgaste en el gobierno, ¿no? O sea, es el momento de poner un alto y respirar, mirar hacia adelante, tratar de reorganizar sus fuerzas y plantearle al país una agenda hacia adelante de reactivación económica, de reactivación de los proyectos mineros que están detenidos, ¿no? De infraestructura que está parada por todos estos problemas con los brasileños. Entonces hay que volver a echar a andar al país, ¿no es cierto? Entonces, pero si vamos a estar a expensas de la grabación que suelta ayer Alarcón, de la segunda parte que suelta hoy día en la noche, de la tercera parte que va a soltar el domingo, entonces estamos en un problema, pues, ¿no? Estamos en un problema. Además, creo que Chinchero desnudó al gobierno en su impericia y en su fragilidad, ¿no? Y le dio la receta al enemigo si quería golpearlo un poco más para siguientes ocasiones, sí, ¿no? Por cierto que demostraron falta de olfato. Desnudaste tus debilidades pues frente al enemigo, ¿no? Muy técnicos, ¿no es cierto? Creyeron que estaban resolviendo realmente el tema y no se dieron cuenta de la carga política que tenía, ¿no es cierto? Y no se dieron cuenta de la debilidad. Yo lo he escuchado al primer ministro el sábado, me parece que él ha dado una entrevista en la radio, ¿no? Ahí, el sábado y el domingo, sí, correcto. Entonces, el sábado él ha dicho que esto le ha costado el aprendizaje, que ellos no tienen mayoría en el Congreso. Claro, y lo repitió más o menos el mismo discurso el miércoles que terminó Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, este era el año del aprendizaje. Bueno, si ya se dieron cuenta cómo funciona la democracia, ahora hay que trabajar en esa lógica y comenzar a poner... Con la nueva mesa directiva del Congreso tiene que haber una agenda legislativa, eso es lo que manda el reglamento. Una agenda legislativa concertada con el Consejo de Ministros. Entonces, es el momento de sacar las cosas adelante, ¿no? Si seguimos detenidos por la grabadora de Alarcón, vamos a estar muertos, ¿eh?
Claro, además es una pérdida de tiempo vivir lloriqueando por la mayoría escandalosa que sacó el fujimorismo, ¿no? Esa no se la puedes quedar, tienes que trabajar con eso, sencillamente. Así van a ser los 5 años, no hay forma de cambiarlo. No hay forma de cambiarlo, salvo que sean malos, sean buenos, ahí va a estar. Claro, que fuercen una disolución del Congreso, no hay forma de cambiarlo. Entonces, ¿crees que quepa esta posibilidad ahora con este escándalo? Ya se hablaba de que si tumban a Zavala, ponemos a Torne y forzamos a que no nos den la confianza 2 seguidas y lo sacamos, pero eso también puede ser una tremenda espada de Damocles, ¿no? Un boomerang que te puede reventar en la cara. Yo conozco algo a Pedro Pablo Kuczynski, creo que él va a tratar de preservar la economía antes que la política, porque sabe que la economía significa puestos de trabajo, menos pobres en el país. O sea, acá estamos metiendo, la gente que ha salido de la pobreza está regresando a la pobreza. O sea, claro, había mucha gente en esa línea que con un movimiento se iba para abajo. Un año de inestabilidad política, con 2 gabinetes cerrados, con la clausura del Congreso, con la convocatoria de nuevas elecciones, destruye la economía. Se acabó. Ahí se acabó el milagro peruano, se acabó los crecimientos exitosos, se acabó. ¿No es cierto? O sea, nadie va a invertir un solo en este país si eso sucede. Claro, y nada te garantiza además que tú reviertas la situación del Congreso con una nueva elección, ¿no? Con esos niveles de aprobación puede salir la misma figurita o peor y te fregaste. Así es. Ya no gobiernas más en esos 5 años. Así es. Entonces yo creo que esa no es la salida, ¿no? Esa es la salida de los termocéfalos, de los radicales, de los que construyen pues teorías de conspiración y tratan de vendérselas al gobierno. Eso no es lo que va a funcionar. Eso solo le haría daño al país. Entonces, es el momento de asumir responsablemente el encargo que le ha hecho la ciudadanía, tanto al fujimorismo como a Pedro Pablo Kuczynski y su gente, ¿no? Ahora te pregunto, con este equipo con el que ministerial que tiene, ¿es posible esa negociación y esa danza política que exige pericia de muñeca, o habría que hacer algunos recambios para darle justamente potencia? Sí, pues de eso siempre hemos hablado, ¿no es cierto? Yo creo que necesita pues alguna gente con cierto expertise político, ¿no? Con cierta maña, con cierta trayectoria y con cierta trayectoria que los haga respetables por la oposición, ¿no es cierto? Entonces hay pues gente que están ahí que no han querido aceptar en un primer momento, como Antero Flores, que no quiso ser ministro, ¿no? Pero que podría ser de repente ahora en algún momento un recambio, o Alfredo Ferrero, o Natalia Primo, qué sé yo. Hay una serie de gente que yo estoy seguro estarían en disposición y tanto. ¿Y crees que si no estuvieron al inicio, que las cosas pintaban mejor en disposición a, lo estarían ahora en las condiciones en que se encuentran? Por supuesto, sí, que tienen la carta para hacer un acuerdo político, ¿no es cierto? Acá el problema es tener un acuerdo político con la mayoría parlamentaria. Ese es el único quid. Un acuerdo en algún sentido que permita llevar adelante las cosas más elementales, reforma laboral, reforma industrial, sacar adelante los proyectos de mineros, ¿no es cierto? Los proyectos de infraestructura. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? En esa negociación podría entrar el tema del indulto, esto ya lo hemos conversado, no sé cómo lo evalúas. O sea, a mí no me gusta el tema de tocar el tema del indulto, me parece, la verdad, primero que yo creo que este tema de Fujimori es un tema que hay que mirarlo con cuidado, ¿no es cierto? Yo lo mandaría a Japón, siempre he dicho eso, porque finalmente él aceptó ser japonés. Claro, postuló al Congreso japonés. ¿No es cierto? Entonces, una vez que aceptó ser... pero te va del país. Pero te va del país. Yo lo mandaría al negocio con Japón, pero bueno, eso pues son ficciones, son cosas que uno... Claro. ¿Qué cosa va a suceder? No sé. Lo que a mí me extrañó mucho que ahora... Claro que me queda con el indulto es que es la única ficha que tiene este gobierno. O sea, de peso ajedrez, para negociar. En el ajedrez es la dama. Si entregan la dama, no hay más que entregar. Entonces, tienen que saber. Yo creo que Kuczynski sabe jugar ajedrez, ¿no? Sí, porque la cosa, a mí lo que me llama la atención es que él mismo lo haya puesto en el tapete y otra vez se haya abortado al gallinero por propia boca del presidente, ¿no? Bueno, sin duda lo está pensando, ¿no es cierto? Y eso ¿crees que buscando el momento indicado para...? Buscando el momento indicado para, que será 28 de julio, será fin de año,
estará buscando el momento, pero eso tiene que ser pues producto de, como digo, ¿no es cierto? En este ajedrez, si va a entregar la reina, tiene que saber que es la única pieza que tiene para entregar, ¿no? Bueno, veremos qué pasa la próxima semana, ¿no? Porque la verdad va a estar cruda, tiene que ir el Contralor, tiene que ir, según lo que anunció Becerril, Zavala también. El problema no es la próxima semana, el problema es ¿qué pasa de aquí hasta la próxima semana? Los audios que va a soltar Alarcón antes de irse. Domingo, antes de irse, por supuesto. Por supuesto. Bueno, vamos a ver si vienen más oscuros que esto o esto es todo lo que tiene. Esperemos que no sea mayores, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado aquí. Muchas gracias. Vamos a irnos a una pausa, son las 8:33. Vamos a regresar con Enrique Ocrospoma, exalcalde de Jesús María, que sabe mucho de temas municipales, para analizar todo lo que ha ocurrido esta semana alrededor de este desastre en la avenida Argentina que le ha costado la vida a 2 personas. Regresamos con eso.